Hola, yo soy Deli Medina y estas son mis recetas para festejar. En esta nueva sección les quiero mostrar esas recetas que tal vez son un poco más elaboradas o que para realizarse necesitas un poquito más de tiempo, pero que aún así son súper ricas. Hoy vamos a hacer unos dumplings esponjosos, de los cuales vamos a tener dos variaciones. Una va a tener el relleno clásico, que es de carne de cerdo y de res con verduras, y otro con chicharrón prensado, que están muy ricos. Y lo primero que tenemos que hacer es la masa de los dumplings. A un bowl le vamos a agregar 2 tazas y media de harina a todo propósito, harina de trigo, una cucharadita de levadura instantánea y también le vamos a agregar 4 cucharaditas de azúcar. Esto lo revolvemos para que queden todos nuestros polvos bien revueltos y aquí hacemos un huequito en la parte central y le vamos a agregar una taza y media de agua tibia. Simplemente lo vamos a revolver. A mí me gusta empezar con la espátula y ya termino con las manos. Ya que agregamos esto, vamos a tener a la mano una taza más de harina y esta se la vamos a ir incorporando poco a poco. Lo que queremos lograr es una masa elástica, pero que no se te pegue a los dedos, vean. Ya la tenemos lista, entonces lo que vamos a hacer es dejarla reposar por alrededor de 1 hora y media o 2 para que duplique tamaño y sean mucho más esponjosos nuestros dumplings. Mientras tanto, vamos a ir haciendo los rellenos. Como les mencionaba, vamos a hacer 2. Vamos a empezar por el relleno clásico de carne molida. Yo aquí tengo 2 bolitas de carne, tengo 100 gramos de carne molida de cerdo y 100 gramos de carne molida de res. A este simplemente le vamos a agregar unos cubitos muy pequeños de calabaza zucchini que hemos picado hace unos segundos. Y otro ingrediente que le vamos a poner es cebolla picada, que también la hemos picado hace unos segundos en cubitos pequeñitos. Y bueno, estos son todos los vegetales, ya solo nos queda sazonarla. Vamos a agregarle una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta molida, otra media cucharadita de jengibre molido, media cucharadita de ajo en polvo, no sal de ajo, ajo en polvo. Y nuestro toque final va a ser un poco de salsa de ostión y bueno, lo vamos a mezclar. Y vamos a tratar de que todo quede súper bien incorporado. Para nuestro segundo relleno vamos a usar literalmente 2 ingredientes. Aquí tengo chicharrón prensado, tengo alrededor de 150 gramos y también tengo un cuarto de cebolla picada en medias plumas, o sea, una pluma y luego la partes a la mitad. Lo que vamos a hacer con él es poner el chicharrón y la cebolla en un sartén sin aceite y lo vamos a dejar que se dore para que suelte toda la grasa que traiga además nuestro chicharrón y además se haga en trozos un poquito más pequeños mientras que la cebolla se carameliza. De verdad tiene un sabor muy rico y es súper fácil. Tengo que decirles que este guisado de chicharrón con cebolla yo siempre hago por mucho, lo guardo en un topper y se lo pongo que a quesadillas, tacos, gorditas, lo que quieras, unos chilaquiles con chicharrón prensado con cebolla encima, de verdad salen muy ricos y súper fácil. Y bueno, ya que tenemos nuestro relleno, lo dejamos enfriar un poco y nos pasamos a rellenar nuestros dumplings. Y bueno, nuestra masa ya se ha levantado un poco, entonces ya la vamos a empezar a amasar. En nuestra superficie ya limpia voy a colocar un poco de harina. Yo me voy a ayudar de este rodillo que aunque es para fondant, la verdad es que yo lo uso para todo. Ya que tenemos a nuestra masa aplanada, vamos a cortar. Yo voy a usar estos aros, que la verdad no sé cómo llegaron a mi casa, pero aquí los tengo. Y voy a hacer mis circulitos. La verdad es que tus circulitos no tienen que ser perfectos, porque ya que les pongamos el relleno, los vamos a moldear. Y ahora les vamos a empezar a agregar su relleno. Y bueno, para comprobar que realmente sea fácil, hoy traje a mi hermano que no es la persona más agraciada, digámosle, en la cocina. Entonces,
Vamos a ver si puedes armar tus propios dumplings. Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de relleno. ¿De cuál te gustaría hacer? ¿De chicharrón o el de carne? Chicharrón, obi. Vas a tomar una orilla de la masa del dumpling, la jalas y con la otra, dejando un espacio en medio, vas a juntarlo. Ok. ¿Así? Así, justo así. Espera. Ok, ya. La tienes que ir como pellizcando para que se vaya pegando. Luego va a pasar esto de que se te va a querer salir el relleno. Sí. No lo dejes salir. Empújalo hacia adentro y jala las orillas hasta que se quede el final y luego le das un twist para que quede cute. He visto a las mamás asiáticas hacer estas madres. Hay un montón de técnicas y hay unos que les dejan como huequitos arriba. Ah, sí. Pero por el método en lo que lo vamos a cocinar hoy, no es recomendable dejarle un hoyito. Ok. Es que ya una vez que entiendes cómo tienes que meter el de este lado, todo se facilita. Si nomás el primero está difícil. Por cierto, no es que no sepa cocinar, pero comparado. Creo que vamos a comer varios días. Sí. No. No. ¡Tada! ¿Cortas ahí? ¡Tada! Bueno, gracias por venir a ayudarme a hacer los dumplings que tú te vas a comer. Claro. Ándale, ya vete, llévate el chicharrón. Y bueno, ya tenemos a nuestros dumplings preparados. Lo que les quiero decir es que no los tienen que cocinar todos al mismo tiempo. A mí me gusta separar los que vamos a comer hoy y el resto los meto en una bolsa Ziploc y los congelo. Ya después los saco unas horas antes para que se me descongelen y después cocinarlos. Pero bueno, para cocinarlos vamos a necesitar un sartén. Yo voy a utilizar este sartén que tengo aquí, que de verdad que no se le pega nada. Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de aceite. Sobre el aceite vamos a poner los dumplings. Yo con el primer dumpling me ayudo para pasar el aceite por todo el sartén. Algo muy importante, estos dumplings cuando se estén cocinando van a crecer. Entonces no hay que pegarlos mucho, hay que darles un espacio como de 1,5 centímetros, 2 centímetros entre ellos para que puedan tener espacio y después no se te vayan a pegar. Ahora lo vamos a pasar al fuego. Yo cuando hago cosas con harina soy como un bebé, vean. Y bueno, ya por fin vamos a cocinar nuestros dumplings. Aquí tengo mi sartén, lo vamos a encender a fuego medio alto. Y a este le vamos a agregar agua fría, 3/4 partes de la altura del dumpling. Esto va a hacer que nuestros pequeños bebecitos se cozan al vapor y que cuando el agua se termine se empiecen a dorar gracias al aceite que ya les pusimos. Ahorita que ya lo tenemos así, vamos a taparlos, pero no por completo, hay que dejarle un centímetro o algo así para que tenga un poquito de salida de vapor. Y ahora solo esperamos alrededor de 10 o 15 minutos para que nuestros dumplings estén listos. Vamos a husmear un poquito sobre lo que está pasando aquí. Vean, el agua ya casi se va y tenemos solo un poco allá abajito que tiene un poco de harina y nuestros dumplings crecieron muchísimo. Le voy a tapar y voy a esperar a que se dore la parte inferior. Esto ya se escucha como que se está dorando, así es que vamos a checar. Vean esa costra, Dios santo. Ya solo nos queda dejarlos a que se doren un poco en la parte superior para darles un colorcito muy bonito. Y bueno, nuestros dumplings por fin están terminados. Ya solo nos queda probarlos, comerlos y ser muy felices con esta bolita de masa llena de amor. Y bueno, espero que esta receta te haya gustado. Si fue así, dale manita arriba al video, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos y dale a la campanita para que cada vez que yo suba un video te aparezca una notificación. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.